Hola amigos, en este vídeo quiero daros algunos consejos sobre cómo podéis ahorrar energía eléctrica en vuestros hogares. Lo que estáis viendo en la imagen es un cuadro eléctrico donde he indicado los diferentes circuitos consumidores de energía. Este cuadro lo voy a utilizar al final del vídeo para indicaros cómo podéis hacer mediciones de la energía eléctrica que consumen los diferentes circuitos. Si os fijáis en esta parte del cuadro, aquí lo que tendríamos es el contador de energía de nuestra vivienda, luego tenemos el ICP, el interruptor de control de potencia, que nos instala la compañía eléctrica, tenemos el IGA, el interruptor general automático, el diferencial, que en este caso tiene una sensibilidad de 30 mA, y de este diferencial se alimentan los diferentes circuitos que tenemos en nuestra casa, tales como por ejemplo iluminación, baño, vitrocerámica y horno, usos varios en la cocina. Este otro, por ejemplo, alimentaría un termo de agua caliente o una lavadora, por ejemplo, y luego tenemos consumos varios, como por ejemplo los enchufes. Voy a comenzar con algunos consejos sobre cómo podemos ahorrar energía eléctrica en nuestras casas. Primero quiero que veáis este gráfico donde tenemos representado el consumo de energía medio en los hogares españoles. Como veis, una parte importante, un 4% se va en iluminación, otro 7% se va en cocina, un 19% en agua caliente, y en el conjunto de electrodomésticos que tenemos en casa tenemos un consumo de hasta el 22% de la energía eléctrica. Analizando este gráfico podemos obtener pistas sobre en qué elementos de nuestro hogar podemos ahorrar energía. El primer consejo que os voy a dar es eliminar los consumos fantasma o stand-by. Como seguramente todos sabéis, estos consumos provienen de los aparatos electrónicos que supuestamente están apagados pero se encuentran consumiendo energía. Es muy típico, por ejemplo, dejar la televisión con el pequeño LED rojo encendido. Tiene un consumo muy pequeño que, prolongado en el tiempo, puede incrementar nuestra factura de la luz. Otro consumo típico es cuando dejamos el cargador de teléfono móvil conectado constantemente en un enchufe. Aunque no tengamos el móvil cargando, ese cargador lleva en su interior un transformador que consume una pequeña corriente que, con el paso prolongado del tiempo, se convierte en energía que estamos desperdiciando porque no estamos aprovechando en ningún uso útil y no nos estamos dando cuenta de que ahí tenemos un consumo. Por eso se denominan consumo fantasma o stand-by. La mayoría de los aparatos que llevan transformadores, como pueden ser la fuente de alimentación de los ordenadores, aunque no estén cargando el ordenador, están consumiendo energía eléctrica. Una energía eléctrica muy pequeña, pero que se va acumulando. Yo recomiendo que tengáis en cuenta estos consumos y dejéis estos aparatos desconectados, o bien instaléis una regleta con interruptor, como por ejemplo la que estáis viendo en la imagen, de manera que cuando usemos el cargador del móvil, la encendamos y tengamos el aparato alimentado, y cuando no lo usemos, desconectamos el interruptor y lo dejamos apagado. Y de esa manera no va a tener ese consumo fantasma del que estamos hablando. Si nos fijamos en el gráfico de consumos eléctricos en un hogar español, otra parte importante del consumo se va en iluminación. En estos casos lo que tenemos que hacer es ir reponiendo poco a poco las bombillas incandescentes o halógenas que tengamos en nuestra casa por bombillas LED. Si una bombilla incandescente normal consume 60 o más vatios, el equivalente LED, que puede dar la misma intensidad lumínica, consume entre 10 y 15 vatios. Por lo tanto, a medida que se van deteriorando las bombillas halógenas o incandescentes en nuestro hogar, podemos ir sustituyendo este tipo de luminarias por sus equivalentes LED, con lo que vamos a tener un ahorro espectacular en el consumo de la luz. Y además, al consumir menos potencia, también nos va a permitir reducir la potencia contratada, pero eso lo vamos a ver más adelante. Otra parte importante del consumo de energía eléctrica lo tenemos en los electrodomésticos que tenemos instalados en la cocina. Por ejemplo, los frigoríficos, que se encuentran conectados 24 horas. Actualmente, gracias al avance de la tecnología, este tipo de electrodomésticos consumen cada vez menos. A la hora de sustituir electrodomésticos en nuestro hogar, debemos de fijarnos en la etiqueta energética que lleva cada uno. Actualmente existen en el mercado electrodomésticos de clase A+++. Esto significa que pueden llegar a consumir hasta un 70% menos que uno de clase media. Por lo tanto, otro consejo a la hora de ahorrar en la factura de la luz es
ir sustituyendo progresivamente los viejos electrodomésticos de nuestro hogar por otros que sean más eficientes desde el punto de vista energético. Y siempre fijaros, como os digo, en la etiqueta energética. Estos consejos que os he dado hasta el momento son respecto a los consumidores de energía que tenemos en nuestro hogar. Pero también tenemos otras maneras de ahorrar energía eléctrica. Primero, comparando las ofertas de las compañías energéticas. Eso está claro. Contratar la mejor tarifa en función de nuestras necesidades. Actualmente existen comparadores en internet que nos facilitan mucho esta tarea. También tenemos que valorar si una tarifa con discriminación horaria nos compensa. Cuando se observan las estadísticas sobre el consumo eléctrico, vemos que más de un 28% del consumo eléctrico tiene lugar entre las 10 de la noche y las 12 del día siguiente. Por lo tanto, si tenemos una tarifa con discriminación de horario, de manera que por la noche el kilovatio hora nos salga más barato, lo que deberemos hacer es programar muchas tareas de los electrodomésticos, como por ejemplo, si tenemos que poner la lavadora, hacerlo en esa franja de horario en donde el kilovatio hora nos sea más barato. De esa manera también estamos ahorrando. Y otra parte muy importante es el ajuste de la potencia contratada. Muchos hogares tienen una potencia muy elevada que no es necesaria para la instalación de que disponen, y muchas veces reduciendo la potencia contratada vamos a ahorrar. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué potencia estamos consumiendo en nuestra instalación? Bien, pues eso lo vamos a ver en unos momentos cuando os explique cómo podemos medir la potencia eléctrica que consumimos y la energía en los diferentes circuitos. Otra manera que tenemos de ahorrar energía eléctrica ya no es dejar de consumirla, sino generarla. Instalar energías renovables. Si estamos hablando de la solar fotovoltaica o de la solar fototérmica, la solar fototérmica, como os digo, nos produce agua caliente para nuestros usos diarios y también puede ser aplicada, por ejemplo, para calentar el agua de una piscina cubierta. En cambio, la solar fotovoltaica, como seguramente sabéis, produce electricidad que podemos vender a la compañía eléctrica y nos puede repercutir en un beneficio económico. Otro tipo de energías renovables que cada vez están más en auge es la geotérmica o la biomasa, la eólica, etc. Y por último, para poder ahorrar eficientemente energía en casa, tenemos que saber en qué sitios se consume la energía y cuáles son los demandantes. Bueno, como os dije antes, aquí tenemos el cuadro eléctrico de una vivienda. Ya os expliqué los diferentes elementos: ICP, IGA, interruptor diferencial, y luego tenemos los interruptores automáticos que distribuyen la energía a los diferentes consumos. Lo que tengo aquí es un pequeño medidor de consumo de energía eléctrica. Se compone de dos partes, una parte que es la que mide en el cuadro eléctrico la corriente eléctrica que está pasando por ese cable, y luego otra, la consola, donde muestra los consumos y la potencia que se está demandando. La parte que mide se compone de una pequeña pinza amperimétrica, que esta la tenemos que instalar en el cable o en el circuito donde queremos hacer la medición, y esta pinza perimétrica se conecta mediante un cable a esta estación emisora, y esta estación emisora, mediante Wi-Fi, manda la señal a la consola, a este display, donde se visualiza los kilovatios de potencia que se están consumiendo. También podemos visualizar los amperios que están circulando por el cable donde tenemos la pinza colocado. También nos hace una medición del kilovatio hora, podemos introducir el valor medio del kilovatio hora y nos hace un cálculo de la factura de la luz. Además, tiene una memoria interna donde guarda los registros que le va enviando la estación emisora durante 30 días. Y luego esos registros los podemos descargar a un ordenador y analizar la máxima potencia consumida o la energía que hemos consumido por días, incluso por horas o por minutos. Bien, imaginaros que yo quiero reducir la potencia eléctrica que tengo contratada con la empresa distribuidora. Bien, con un medidor de consumo de este tipo vamos a ver la máxima potencia que consumimos en nuestra instalación, cuándo la consumimos, en qué momentos del día, y vamos a poder saber si podemos reducir la potencia que tenemos contratada y en qué momentos se consume mayor energía. Y por lo tanto vamos a poder contratar, si nos interesa, una tarifa con discriminación de horario. Además tiene discriminación horaria, es decir, podemos meter diferentes precios para el kilovatio hora en diferentes franjas horarias. Y sin más, vamos a ver cómo se utiliza. Vamos a suponer que este es el cuadro eléctrico que yo tengo en mi casa y que quiero monitorizar todos los consumos que tengo en el hogar. Entonces yo lo que haría sería instalar la pinza, por ejemplo, en el cable de fase, que siempre es marrón, negro o gris,
En este cable yo instalaría la pinza amperimétrica y la corriente que circule por ahí es detectada por la pinza y ese dato es enviado por este emisor al receptor, y aquí se interpretan los datos de consumo y de la energía consumida con el tiempo. La pinza amperimétrica siempre se tiene que colocar en el cable de fase. Si no sabéis cuál es el cable de fase, podéis averiguar cuál es con un sencillo destornillador buscapolos. Sería muy interesante, por ejemplo, monitorizar los consumos que tenemos en iluminación durante una semana con bombillas incandescentes, por ejemplo. Después hacer el cambio a iluminación LED y luego monitorizar otra vez con esa iluminación LED los consumos durante una semana. Y de esa manera estaríamos viendo la energía que ahorramos respecto de la iluminación antigua con la nueva, la iluminación LED. De esa manera podíamos comprobar si la medida que hemos tomado es eficiente para ahorrar energía eléctrica. O incluso, si tenemos en la instalación un pequeño motor, como es el caso, vamos a imaginar que es el motor de una lavadora. Nosotros queremos monitorizar el consumo de esa lavadora durante una semana. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues colocamos la pinza amperimétrica en el cable de fase, en el circuito que nos interesa monitorizar. En este caso es varios, pero sabemos que este circuito va al motor eléctrico. Colocamos la pinza de esta manera, siempre en el cable de fase, cerramos y de esta manera, cuando circule por aquí corriente, esa corriente va a ser detectada por la pinza, lo va a enviar al emisor y del emisor, mediante Wi-Fi, va a llegar al receptor y nos va a monitorizar aquí los kilovatios que se están consumiendo en este circuito. Bien, vamos a apagarlo para que se escuche bien el sonido. Como habéis visto, prácticamente no es instantáneo, pero en cuanto recibe la señal se la manda a la consola y en la consola aparecían 0,692, que se corresponde con aproximadamente 700 vatios que consume el motor eléctrico. Podemos volver a hacer la prueba. Y como veis nos vuelve a dar la misma medición, 0,692 kilovatios, 692 vatios de potencia que consume el motor. Si esa potencia, si esos kilovatios lo multiplicamos por el tiempo que está funcionando el motor, obtendríamos energía, kilovatios hora. Bueno amigos, pues esto es todo. Espero que con este sencillo monitor de energía que os he enseñado y los consejos que os he dado, podáis ser capaces de gestionar un plan de ahorro para vuestra vivienda, con el consiguiente beneficio económico que va a suponer la reducción de energía eléctrica en la factura de la luz. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.